Continuamos con el estudio del panorama bíblico de la unidad. Y estamos ya en el Nuevo Testamento, especialmente en las enseñanzas del Señor Jesús, y ahora particularmente en Juan 17, la oración sumo sacerdotal de Jesús. Ya hemos visto algunas cosas, dos elementos, la petición personal que Jesús hace al Padre en los primeros versículos, incluyendo una nota sobre la meta de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien el Padre ha enviado. Y luego vimos los participantes de esta unidad cristiana, que es de la que Jesús habla en este pasaje, entre otras cosas. Hicimos ver que Jesús hace una distinción entre los suyos y el mundo. Hay una distinción, no es una cuestión así tan ambigua que queda. No, Jesús hace claramente una distinción. Hay discípulos y hay no discípulos. Hay pueblo de Dios y hay no pueblo de Dios. Hay mundo y hay un no mundo. Y en este sentido, mundo es entendido aquí en este contexto, ese sistema malvado opuesto a Dios. Jesús va a hablar del mal y va a hablar del mundo en esos términos. Pero pasando a la naturaleza de la unidad, la unidad cristiana, la auténtica unidad cristiana, ¿cómo es? ¿Qué es la característica? ¿Qué la caracteriza? Bueno, para empezar, es doctrinal. Wow. La primera cosa es doctrinal, sí. Ya hemos sugerido que en la oración sumo sacerdotal, el fundamento de la unidad es eminentemente cristológico. Ya aparece eso en el versículo 3 y luego aparece en otros lados en donde los discípulos han reconocido a Jesús desde que es no solo que es el Jesús que es enviado, sino que es Dios mismo y que es enviado por el Padre. Y ahí tenemos un elemento cristológico fundamental. Los discípulos de Jesús se diferenciaban del mundo por causa de lo que creían tocante a Jesucristo. Y porque creían en Él. Así que el cristianismo es Cristo. Y nuestra actitud hacia Él determina si estamos o no en la genuina unidad cristiana. Ante la persona de Jesús hemos tenido que decidir si creemos o no. Si creemos o no en Él, que es el unigénito Hijo de Dios, que Él existía antes de la fundación del mundo y que Él vino enviado por el Padre. Si creemos, entonces nuestra fe se basa no en una cristología de ascenso, o esa cristología en que se dice que Cristo llegó a ser Dios. Se hizo las cosas para alcanzar el título, un título simbólico, como la teología liberal enseñó en su momento. Sino es que es una cristología del descenso en ese sentido. Es decir, que siendo Dios, el Verbo eterno descendió del mundo, descendió al mundo enviado por el Padre. Así podemos entender, de cierto modo, el pasaje de Filipenses 2 y la famosa kenosis, que es eso, es un descenso, se despojó. Al principio vimos que Jesús hace una petición de que el Padre lo glorifique. Y uno entiende que entonces como que perdió algo de la gloria que tenía. Y entonces la kenosis es un despojarse. Y muchos han interpretado que ese despojarse es de esa gloria con la que compartía con el Padre.
bueno, es cristología, en ese sentido es cristología del descenso. Eh, es Dios hecho hombre, Dios habitando entre los hombres. Pero además la unidad auténticamente cristiana es semejante a la que hay entre el Padre y el Hijo. El Señor Jesucristo pide que sus discípulos sean uno, así como Él y su Padre son uno. Los versículos 20 al 23 de este pasaje. La unidad entre el Padre y el Hijo es profundamente personal, nada menos que la unidad que existe en el ser trinitario. Ni entendemos eso. Pero Jesús está diciendo que deberíamos ser uno, como ellos son uno. ¡Wow! Es una cosa desafiante. La oración de Jesús es más que suficiente para indicarnos que la verdadera unidad cristiana está muy lejos de ser meramente una institución, una maquinaria eclesiástica, la unión de organizaciones que profesan ser cristianas. Mucho menos. La unidad cristiana es una mezcla, una amalgama de religiones cristianas y no cristianas. No es cierto que la doctrina siempre divide. La doctrina de la palabra escrita de Dios nos asegura que ya estamos unidos en Cristo. Nos fortalece en esa unidad y nos impulsa a manifestarla en la práctica del amor fraternal, como ya vimos en el mandato de Juan 13. La verdadera unidad cristiana entonces es personal, porque sale de la unidad existente en la Trinidad. En el Evangelio de Juan, Jesús nos da a entender la unidad entre las personas de la deidad, por un lado, la unidad de los creyentes en Cristo con el Dios trinitario y la unidad entre los que creen en el Señor Jesús. Esa gloriosa unidad no puede ser hechura humana. Viene de Dios, el Padre, en respuesta a la plegaria del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Y Jesús va a hablar de eso. Habló de eso en el discurso del aposento alto. Y sabemos que después en el libro de los Hechos y en las epístolas se subraya el papel unificador del Espíritu Santo. Bueno, esa es la naturaleza de la unidad cristiana. Todavía nos falta ver el propósito de la unidad cristiana, pero eso lo dejamos para otra ocasión y otro video. Por ahora los dejo con intriga. ¿Qué sigue?